Apenas tengo 20 años y mi familia ya me obliga a casarme con un hombre mayor de 33. Y acepté. Si no me caso, me cortan el dinero. Claro que me casé. La noche de bodas, vi el rostro de mi esposo. No pude evitar tragar saliva. Amor, ¿esta noche me dejas dormir contigo? Capítulo 1. Miré al hombre de apariencia perfecta frente a mí, mientras recordaba las palabras de mis padres. Martina, recuerda, lo primero que harás al llegar es darle un hijo a Diego. Así, todo lo de la familia Sánchez será nuestro. Martina, solo tienes una tarea, dormir con Diego. Tragué saliva. Estaba demasiado guapo. Sentí mi rostro arder. Noté que tartamudeaba al hablar, estaba demasiado nerviosa. Amor, ¿prefieres que me acueste o que me arrodille? Diego levantó la mirada, frío. Señorita Martina, esta noche dormirás aquí. Yo iré al estudio a trabajar. En la familia Sánchez, tendrás todo lo que mereces, pero no seremos un matrimonio real. Me quedé paralizada. ¿No iba a dormir conmigo? Entonces, ¿cómo íbamos a tener un hijo? Había leído muchos cómics donde las peleas eran interesantes. Dije con seriedad. Señor Sánchez, su familia pagó 10.000 millones para que yo le dé un hijo. ¿Por qué no hacemos esto rápido? El rostro de Diego se oscureció al instante. Señorita Martina, compórtese. Diego dio un paso hacia la puerta. Yo, fingiendo sorpresa, rompí a llorar. Ay, amor. ¿No quieres a Martina? Mi familia me matará si no tengo un hijo contigo. Son unos demonios. Mientras hablaba, me levanté y me abalancé hacia los brazos de Diego. En mi mente solo estaban los miles de millones de la familia Sánchez. Debía tener un heredero. Y luego apoderarme de todo. Diego sintió mi cuerpo suave en sus brazos. Bajó la mirada, frío. Martina, este matrimonio es solo por el abuelo. En un año, te dejaré ir. La enfermedad del abuelo no le daría más tiempo. Levanté la mirada, llenando mis ojos de lágrimas. No puedo. Mis padres no son mis verdaderos padres. Si no tengo un hijo contigo, me venderán a un pueblo remoto. Dijeron que si no quedo embarazada en 3 meses, estoy acabada. Lo siento, mamá y papá. Martina, la mentirosa, ha comenzado. Diego frunció el ceño. Según los informes, los Martina la adoraban. ¿Había algo más? Toqué los botones de su camisa, intentando desabrocharlos. Diego agarró mi mano con firmeza. Martina, eres muy joven. Cuando termine este año, te enviaré a estudiar al extranjero. ¿Qué? No sé ni una palabra de inglés. Mi país es lo mejor. Me apartó y se fue sin dudar. Miré hacia abajo, preguntándome si no era lo suficientemente atractiva. Mis miles de millones se esfumaban. Decidida, tomé las sábanas y corrí tras él, entrando sin permiso en el estudio. Amor, te acompañaré. Me acosté en el sofá, observándolo trabajar hasta quedarme dormida. Soñé que me apoderaba de la fortuna Sánchez, encerraba a Diego y hacía con él lo que quisiera. Pero de pronto, el sueño cambió. Recordé algo de años atrás. El heredero Sánchez se había rebelado por una mujer, amándola con locura. Pero la familia lo separó. Lo enviaron al extranjero y no regresó en 13 años. Ese heredero era Diego. Yo había presenciado su amor. Porque quien los delató fui yo. En una fiesta, vi a una chica hermosa. Le pedí un juguete, pero se negó. Luego la vi abrazando a un hombre en el jardín. Corrí al salón gritando. Hay 2 personas besándose atrás. ¡Qué vergüenza! Todos fueron y los descubrieron. Me desperté sobresaltada, mirando a Diego, que seguía trabajando. Dios. Diego no lo recordaría, ¿verdad? Yo fui la causa de su tragedia. Nadie lo sabía. Era demasiado pequeña entonces. Pero en realidad, solo quería vengarme de esa chica por no darme su patito de juguete. Diego habló con calma. Martina, este matrimonio es absurdo. No hay boda, ni nada. Solo estás aquí por la familia. Eres joven y te manipulan. Quédate un tiempo y luego terminará. Incliné la cabeza, fingiendo inocencia. Así que, ¿solo debo portarme bien? Diego asintió. Lo miré, tratándome como una niña. Sin ningún deseo hacia mí. Eso solo me dio más ganas de conquistarlo.
Me acerqué y me apoyé en su escritorio, coqueteando. Diego, si no quieres ser mi esposo, puedes ser mi hermano mayor. Arrugó el ceño. Oh, mi tío. Al fin y al cabo, eres 13 años mayor. Su rostro se oscureció aún más. Sé que el abuelo no tiene mucho tiempo. Podemos fingir ser una pareja feliz para que él descanse en paz. Sí. Era mentira. No me importaba el abuelo. Solo me importaba Diego, su cuerpo y su fortuna. Diego se suavizó. Gracias, pequeña. Sonreí. Me creyó. Llámame Martina, hermano mayor. Me gusta. Diego me miró, tierno. Bien. Si los Martina te maltratan, yo te protegeré. Cuando esto acabe, te presentaré como mi hermanita. No te enviaré de vuelta con ellos. Mi plan funcionaba. Eres el mejor. No me venderán a un pueblo. Me abalancé sobre él, sintiendo su rigidez. Froté mi cabeza contra su pecho, dramática. Hermano mayor, solo confío en ti. Nadie me ha cuidado, hasta ahora. Me pellizqué el muslo para llorar, exagerando. Por fin escapé de ese infierno. Capítulo 2. Engañé a Diego. En público, era su esposa. En privado, su hermanita. Su mirada pasó de fría a protectora, aunque como a una niña. Hoy el abuelo reunía a toda la familia Sánchez. Bajé con Diego y los vi a todos. Entre la multitud, una mujer en Ipao llamó mi atención. Hermosa, elegante, y la exnovia de Diego. Su mirada no nos abandonaba. Aún no superaba a Diego, aunque estaba casada con su hermano mayor. Lo supe porque mi padre investigó. Miré a Diego. Sus ojos estaban vacíos. Claro, ver a tu ex como cuñada debe ser horrible. Me acerqué y susurré. Hermano mayor, ¿te gustan los hipaos? Puedo usar uno para ti. Diego respondió serio. Eres muy joven para eso. ¿Qué? Tengo 20 años. Puse voz triste. ¿Solo puedo ser tu hermanita? Qué lástima, si no me quieres a mí, una chica tan linda, habrá muchos otros hombres. Cuando logre estafar la fortuna de la familia Lu, tendré mi propio harén. La comisura de los labios de Luzun se elevó ligeramente mientras acariciaba mi cabello con ternura. Tontita, el abuelo está de buen humor hoy, acompáñalo un rato más. Asentí obedientemente y me dirigí hacia el anciano en silla de ruedas. También vi a Luzun acercarse a la mujer del Ipao rojo y a su hermano mayor. La familia Lu era numerosa y sus corazones, complicados. Luzun era el próximo heredero de la familia. Y se había casado con una pequeña esposa como yo. Muchos venían a ver el espectáculo. Incluidas mis cuñadas. Cuñada, ¿cómo te ha ido estos días con mi segundo hermano? Miré a Lu Jin frente a mí, no muy bien. Luzun siempre se queja de que soy demasiado joven. Mientras hablaba, dejaba escapar un dejo de tristeza. Pero Lu Jin se acercó y dijo con malicia, mi segundo hermano y mi cuñada mayor solían ser pareja. Además, mi hermano mayor tuvo un accidente hace años y perdió su virilidad. Si el abuelo muere, ¿crees que Luzun te repudiará para casarse con ella? Me quedé paralizada. Así que esa era la razón por la que su luz blanca había elegido a Lulin. Básicamente, estaba esperando a que Luzun regresara. Vi a Luzun, Lulin y Muwan alejarse. Los seguí directamente. Hasta el jardín trasero, el mismo lugar de nuestra infancia. Y entonces los vi, Muwan y Luzun. Lulin estaba allí, inmóvil. Se escuchaban los sollozos bajos de la mujer. Lulin me vio. Sonrió con malicia. Luzun está ahí, hablando con mi esposa. Observé la mirada fría y siniestra de Lulin. Este hombre era un verdadero demonio. Me esforcé por parecer ingenua, con voz suave, ya veo. Luzun y yo solo tenemos un contrato. Cuando el abuelo muera, me iré. Lulin rió, así que también eres una pobre alma. Está bien, no te haré nada. Cuando Lulin se fue, suspiré aliviada. Era conocido por su crueldad, se rumoreaba que mantenía un harén de hombres. Miré a Luzun y a su luz blanca. Grité, segundo hermano, te estoy cubriendo. No hay problema, hablen todo lo que necesiten. Mira qué considerada soy. Luzun parecía sentir algo de culpa. Se acercó a mí y me acarició el cabello. Su voz era dulce, solo estábamos aclarando algunas cosas. Vamos.
Luzun tomó mi mano y nos dirigimos al salón principal. Detrás de nosotros, escuché los sollozos entrecortados de Mu-wan. Segundo hermano, ¿no quieres hablar más con ella? Si encuentras la felicidad, Mian Mian estará contenta. Luzun se detuvo. Bajó la mirada hacia mí y suspiró. Mian Mian, en el amor, no basta con el cariño ni con el amor. Me sentí confundida. Mis padres siempre me enseñaron que el dinero lo era todo, que el amor no valía nada. Y así era. Luzun pensaba igual. Claramente, enfocarse en el dinero era lo correcto. Ese día, Luzun estaba distraído. En la cena, bebió mucho. Y a mí me encantó verlo así. Incluso le puse algo en su copa. Bebió trago tras trago, aparentando calma. No se sabía si estaba borracho. Pero cuando todos se fueron. Y la mansión quedó solo para nosotros dos. Lo ayudé a subir las escaleras. Con mucho esfuerzo, lo llevé a la habitación. Caímos en la cama. Escuché sus palabras entrecortadas. Lo siento, lo siento. Era la oportunidad perfecta. Esta noche, dormiría con Luzun. Incliné mi cabeza para besarlo. Pero sentí sus manos rodear mi cintura. Antes de que pudiera reaccionar. Él me volteó y me inmovilizó bajo su cuerpo. Un beso ardiente me envolvió. Me sorprendió su desesperación, su ferocidad. Parecía que el fármaco funcionaba bien. Excelente. Compraría más. Mis ropas fueron destrozadas por él. No sabía qué hacer, no tenía experiencia. Pero dormir con Luzun era imperativo. No me interesaba eso de hermano y hermana. Al fin y al cabo, ya era mi hombre. Mientras Luzun besaba mi cuerpo y seguía rasgando mi vestido. Sentí que se volvía más violento. De pronto, levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Y sus manos me agarraron del cuello con furia. ¿Me drogaste? Vi la lucha entre el deseo y la razón en su mirada. Sacudí la cabeza con pánico. Aunque fuera cierto, nunca lo admitiría. Enlacé mis brazos alrededor de su cuello. Y lloré, no, pero Mian Mian puede ser tu antídoto. Luzun me apartó con fuerza. Intentó levantarse, conteniéndose. Pero el fármaco lo venció y cayó de nuevo en la cama. Parecía que esta noche no tendría escapatoria. Haría lo que quisiera con él. Me abalancé sobre Luzun. Esposo, tranquilo. Mian Mian solo quiere un bebé. El rostro de Luzun estaba lleno de ira. Bai Mian Mian, sal de aquí. Pero yo le abrí la camisa, revelando sus músculos duros y su piel bronceada. Sentí su deseo. Bai Mian Mian, lárgate ahora y no te haré nada. Su voz era estridente, insoportable. No dije nada, esperando a que el deseo lo consumiera. Y así fue. Poco después. Vi cómo Luzun perdía el control. Se arrancó la corbata y golpeó la pared con un puño. Su voz era sensual, llena de agonía. Pero a mí me parecía increíblemente atractivo. Me acerqué y soplé en su oído. Esposo, mi cuerpo es muy bonito. Tócalo. Capítulo 3. Los ojos de Luzun se enrojecieron aún más. Parecía una bestia, dominado por el deseo. Al verlo así, sellé sus labios con los míos. Sentí que intentaba apartarme, pero luego sus manos me sujetaron con fuerza. En esa lucha, me empujó contra la cama. Y entonces tomó el control, mordiendo mis labios con ferocidad. El dolor era intenso, pero lo soporté. Horas después. Esa noche, Luzun enloqueció. Quería maldecir. ¿Acaso nunca había estado con una mujer? Si no fuera por mi inexperiencia, lo habría comprobado. Toqué mi vientre. Debía quedar embarazada en este intento. Con su terquedad, no habría una segunda oportunidad. A la mañana siguiente, el dolor me despertó. Al abrir los ojos, vi la mirada furiosa de Luzun. Sus manos me estrangularon. Me debatí, pateándolo. Su voz era ronca y llena de odio. Bai Mian Mian, me drogaste. Y te atreviste. Diego frío como el hielo, Mía, detente. Mis ojos estaban rojos, las lágrimas nublaban mi visión mientras lo miraba. Con la voz entrecortada, dije, Diego, si me culpas, iré personalmente a explicárselo a la hermana Laura, ¿de acuerdo? Al escuchar el nombre de Laura, la mirada de Diego se llenó de letalidad en un instante. Estaba furioso. Sus largos dedos se cerraron alrededor de mi mentón. Mía, no mencionarás ni una palabra frente a Laura.
Lo observé, sabiendo que solo Laura podía provocar tal reacción en él. Deliberadamente me acerqué más, sin apartar la mirada. Diego, te lo prometo, no diré nada frente a Laura. Alcé la mano, intentando tocar su rostro. Pero Diego me agarró la muñeca, sus ojos afilados como cuchillas. Y fue entonces cuando notó las marcas bajo mi manga. Fingí pánico, tratando de esconder rápidamente mis manos tras la espalda. Diego frunció el ceño, tirando de mi manga para revelar las cicatrices de latigazos. Su rostro se ensombreció al instante. Intenté retirar mi mano, temerosa. Estoy bien, hermano mayor, no tienes que preocuparte. Los ojos de Diego se oscurecieron aún más, su voz grave, ¿tus padres hicieron esto? Guardé silencio, calculadamente. Anoche, le pedí a mi madre que me golpeara. Ella lloró mientras lo hacía. Miré a Diego, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. Diego, no necesitas ocuparte de mis asuntos. Tranquilo, no diré nada incoherente frente a Laura. No ha pasado nada entre nosotros, yo, tampoco me gustas. Mientras hablaba, con el rabillo del ojo vi a Laura acercarse. Ella escuchó mis palabras, paralizándose, sus ojos enrojecidos. Diego. Desde donde estaba, podía sentir su dolor, tan palpable. Por dentro, me regocijaba. Si pude separarlos hace 13 años, también podía hacerlo ahora. El rostro de Diego era un pozo de oscuridad. Volvió a mirar a Laura. Sin decir palabra. Me interpuse rápidamente frente a él. Con firmeza, declaré, hermana Laura, Diego y yo solo somos un matrimonio de conveniencia. No ha pasado nada entre nosotros, de verdad. Él me ve como una hermana menor. Cuando esto termine, seré su hermanastra adoptiva. Laura me ignoró, como siempre, considerándome insignificante. Tan arrogante. La vi clavar la mirada en Diego. Él tragó saliva, forzando las palabras, lo siento, Laura. Mía y yo hemos sido íntimos. Me sorprendí. ¿Por qué tenía que ser tan honesto? Laura salió corriendo. Y Diego no fue tras ella. En cambio, se desplomó en el sofá, la cabeza entre las manos, consumido por la angustia. De repente, todo perdió sentido. Me senté frente a él, observando su sufrimiento. 13 años. No se habían visto en todo ese tiempo. ¿Qué los mantuvo esperando? Además, ¿acaso sabía Diego todo lo que Laura había hecho en Ciudad M durante esos años? De pronto, me pareció terriblemente ingenuo. No creía que Laura hubiera esperado 13 años sin más. Tomé mi teléfono y envié un mensaje. Necesito toda la información sobre Laura, especialmente con hombres. Quería ver cómo el idealizado amor de Diego se hacía añicos. Esa clase de personas solo merecían ser aplastadas contra la pared, no andar pavoneándose frente a mí. Amor. Nunca lo creí. Menos que alguien esperara 13 años. Diego alzó la mirada, sus ojos profundos fijos en mí. Me encantaba ese rostro. Con voz suave, murmuré, Diego, me gustas. Pero sus labios esbozaron una mueca fría, ¿gusto? ¿O tienes algún objetivo? Me acerqué más, esforzándome por parecer inocente. Quiero tener un hijo contigo. Mi objetivo es simple. Capítulo 4. Logré que los ojos de Diego se llenaran de furia. Me aproximé aún más, susurrando, Diego, si no lo hubieras admitido, Laura podría haberlo ignorado. Pero ahora que lo hiciste, ¿sabes cuál será el resultado? Su mirada destelló con peligro. Casi como si quisiera matarme. Sonreí, Diego, ¿podemos tener un bebé? Me empujó con violencia y se marchó. Pero no contaba con que alguien más observaba. Desde las sombras, apareció Adrián. Aplaudiendo lentamente. ¡Bravo! No pensé que la pequeña esposa de Diego fuera tan astuta. Lograste subirte a su cama. Moví los pies con descaro. Frente a Adrián, el villano, no necesitaba fingir. Tú y Diego son enemigos. No creas que no lo sé. Adrián sonrió, cierto. Siempre lo hemos sido. Durante años, esperé que muriera fuera. Pero aquí está. Sus palabras me hicieron fruncir el ceño. ¿Qué quería decir? Se sentó a mi lado, mirándome sin disimulo. ¿Qué tal si te vienes conmigo? Mi boca fue más rápida que mi cerebro, pero si ni siquiera eres un hombre. Su rostro se tornó sombrío. Mía, ¿quién te dijo eso? Hice un gesto de sellar los labios.
Adrián se inclinó, amenazante. Si quieres el hijo de Diego, si quieres la herencia, puedo ayudarte. Me aparté, desconfiada. Lo que quiera, se lo pediré a Diego. No necesito tu ayuda. Me alejé rápidamente, corriendo hacia donde había ido Diego. Por dentro, algo no me cuadraba. Adrián y Laura debían tener algo. Fueron matrimonio durante 5 años. Y antes de eso, seguramente ya tenían conexión. Llegué al jardín, donde vi a Diego y Laura. Ella lloraba desconsolada. Diego, déjame morir. Así todo terminará. Será mejor. Diego le sujetó las manos. Me acerqué, desplegando mi mejor arma. Laura, esa noche con Diego no usamos protección. Ambos se quedaron petrificados. Diego me miró, consternado. Yo, inocente, moví la cabeza. Lo siento, hermano mayor. Olvidé tomar la pastilla. La desesperación de Laura fue palpable. Diego, esto se acabó. Si muero, ni siquiera vengas a verme. Entonces, algo la aterrorizó. La voz de Adrián resonó. Laura, ¿de qué hablan? Diego la ocultó tras él, protegiéndola. Adrián rió. Diego, ¿qué significa esto? La respuesta fue glacial. A partir de hoy, Laura vive aquí. No es una petición, es un hecho. ¿Quieres matar al abuelo? Si no fuera por él, ya no estarías aquí. La tensión entre los hermanos era palpable. Todo por Laura. Diego se la llevó hacia la mansión familiar. Y luego, una orden seca. Ven con nosotros. Oh, se refería a mí. Corrí tras ellos. Parecía que Diego sospechaba de Adrián. Aunque no quisiera, debía protegerme. Subieron a la habitación de invitados, junto a la nuestra. Mientras Laura lloraba, yo observaba desde la puerta. Diego fue claro, Mía, a nuestra habitación. Bueno, está bien. Si quieres a Muban, no me opondré. Lois levantó la mirada, sus ojos oscuros fríos posados en mí. No permitiré que sea la amante, pero su matrimonio con Luisito tiene problemas. La ayudaré a salir de esa relación. Sus ojos se oscurecieron aún más mientras miraba fijamente mi vientre. Si dentro de un mes estás embarazada y decides abortar, en el divorcio te daré 100 millones más. Si decides tenerlo, después del divorcio, el niño será mío. Me sentí desconcertada al escuchar sus palabras. No estaba segura de qué quería decir. Déjalo para dentro de un mes, respondí. ¿Acaso creía que con una noche bastaría? No tenía muchas esperanzas de quedar embarazada. Mi madre siempre decía que estas cosas requerían esfuerzo constante. Pero antes del mes, a las 2 semanas, comencé a sentir náuseas matutinas. Me incliné sobre el lavabo, indecisa sobre si decírselo a Luis. Estas 2 semanas habían sido extrañas. Aunque Mugan vivía justo al lado, nunca nos molestaba, ni a mí ni a Luis. Luis dormía en el estudio. Luisito se quedaba abajo. Los 4 parecíamos atrapados en una frágil tregua. Pero sabía que la enfermedad del abuelo empeoraba. No le quedaba un año, tal vez solo 1 o 2 meses. Y últimamente, no solo Luis, sino también Muban y Luisito miraban mi vientre con frecuencia. Algo no cuadraba. Pedí que investigaran a Muban, pero no encontraron nada. Eso me inquietó aún más. Tomé un trozo de ciruela ácida para calmar las náuseas. Al salir, me encontré con Luis. El abuelo quiere verte, dijo. Asentí y me acerqué, tirando suavemente de su manga. Luis, no quieres que quede embarazada, ¿verdad? Sus ojos profundos se clavaron en mí. Si tuviera un hijo, después del divorcio, te casarías con Muban y la harías madre de mi hijo, ¿no es así? Martina, entre nosotros siempre fue un error, respondió con frialdad. Me levanté de puntillas y dejé un beso en sus labios. Luis, no estoy embarazada. Me vino la regla. Vi cómo su expresión se aliviaba ligeramente. En un mes podremos divorciarnos. Así que el abuelo estaba a punto de morir. Vaya. El hombre era bueno, pero toda su bondad solo era para su amor de juventud. Y yo, probablemente sí estaba embarazada. Capítulo 5. Lois y yo entramos juntos en la habitación del abuelo. Luisito y Muban ya estaban allí. Parecía que el abuelo solo quería ver a sus 2 nietos. Luisito, Martina, ya están aquí. Me apresuré hacia él, tomando su mano con afecto. Abuelo,
Cuánto te extrañé, dije con voz alegre. El anciano sonrió. Eres tan astuta como decía tu abuelo. Ahora pronto lo veré de nuevo. Mi abuelo había fallecido, pero en vida fue gran amigo del suyo. Perfecto. Dile que lo extraño y que papá se quedó con todos los ahorros que me dejó. Estoy en la ruina, exageré. El abuelo estalló en carcajadas, aunque le provocó tos. Todos me miraban, pero no me importó. En mi familia, siempre fui la que sabía cómo manejarlos. Por eso mi abuelo nos dejó toda la herencia. Abuelo, Luis me trata muy bien. Lo amo muchísimo. ¿Podré estar con él para siempre? El anciano me miró con perspicacia. Luis frunció el ceño. Martina. Sonreí. Es que quiero estar contigo siempre, mi amor. El abuelo reprendió a Luis. ¿Le estás haciendo daño? Muban palideció, como si estuvieran regañando a su esposo. Me apresuré a intervenir. No, para nada. Mi esposo es maravilloso. Hasta duerme abrazadita conmigo. El abuelo rió. Qué descarada, igual que tu abuelo. Claro que no me da vergüenza. Bueno, salgan con Muban. Quiero hablar con ellos. Muban y yo salimos al pasillo. La miré con curiosidad maliciosa. Vaya, señora, qué encanto tiene para que mi esposo aún la prefiera. Muban se puso pálida. ¿Cómo me llamaste? Me acerqué, sonriendo. Señora. ¿Crees que tú y Luis pueden volver atrás? 13 años, Muban. ¿Sigues limpia después de Luisito? Con solo 2 encuentros, supe que Luisito no era buena persona. Muban palideció aún más, el miedo asomando en sus ojos. Ajá. Sabía que había algo turbio entre ellos. Señora, Luis es mío. Si quieres robármelo, te destruiré. Muban me miró incrédula. ¿Una niña como tú habla así? No me divorciaré de Luis, pase lo que pase. Hasta le daré hijos. Ya verás. Muban levantó la mano para golpearme. Oyendo que se abría la puerta, acerqué mi cara a su palma. Slap. Un sonido claro y fuerte. Luisito y Luis vieron cómo Muban me abofeteaba. Rompió a llorar. No. Muban, ¿por qué me pegas? Ya te dije que me divorciaré. No me interpondré. Dentro de la habitación, una taza se estrelló contra el suelo. Luis, entra ahora mismo. Luis me lanzó una mirada helada. Me pellizqué el muslo para forzar más lágrimas. Mi amor, ya le prometí a Muban. Muban entró tras Luis, arrodillándose ante el abuelo. Señor, no hay nada entre Luis y yo. Desde que me casé con Luisito hace 5 años, juré no interferir entre ellos. Ah, así que llevaban 13 años en este lío. Luisito me miró con malicia antes de volverse hacia la habitación. ¿Entras? Negué con la cabeza. No, no soy tan generosa como tú. Él sonrió. Ni yo tan calculadora como tú. Me arrastró dentro, pero Luis me apartó, poniéndome tras él. Me escondí tras su espalda mientras le decía a Luisito. Hermano, Martina no tiene nada que ver con esto. El abuelo habló con voz grave. No me importan sus problemas, pero si avergüenzan a la familia, los echo a los dos. Para siempre. Mi plan funcionó. Quería que el abuelo reforzara su testamento antes de morir. 3 días después, supe que había añadido una cláusula. Ningún descendiente de los Sánchez que se divorcie heredará acciones, propiedad ni liderazgo familiar. Perfecto. Luis era el heredero designado. Si quería conservar su posición, no podría divorciarse ni casarse con Muban. Acaricié mi vientre. Tranquilo, bebé. Mamá no dejará que papá nos abandone. Esta familia, incluido él, son nuestros. Fui saltando hacia el estudio de Luis. Al abrir la puerta, lo escuché decir. Vigilen a Martina. Que no se acerque a Muban. Apreté el pomo. ¿En serio? ¿Temía que lastimara a su amada? Entré como si no hubiera oído nada. Diego bajó la mirada hacia mí, su voz se tornó más grave. Martina, el amor no es posesión. Pregunté confundida, entonces, ¿qué es? Si te quiero, deseo estar siempre contigo. Martina, si me convierto en el patriarca, nunca podrás divorciarte de mí. Asentí con la cabeza, eso era perfecto, exactamente lo que quería.
Los ojos de Diego brillaron con frialdad. No deberías haber jugado tus pequeñas artimañas ante el abuelo, Martina. Un matrimonio sin amor puede ser aterrador. Me levanté de puntillas, ignorando a su asistente que aún estaba presente. Y deliberadamente susurré en su oído: Diego, ámame. Te lo prometo, te amaré mucho. Capítulo 6. Diego me apartó. En un instante, sentí la vergüenza recorrer mi cuerpo. Ni siquiera me había dado el más mínimo respeto frente a su asistente. Me encogí de hombros. Bien, iré a jugar con Laura. Diego reprendió con frialdad: alto. Me di la vuelta, mirándolo con total inocencia. Diego, si no permites esto ni aquello, entonces ¿qué quieres que haga? ¿Por qué este hombre era tan terco? ¿No sería mejor amar a otra persona? Además, ¿en qué me quedaba atrás comparada con Laura? Miré a Diego, sintiendo por primera vez un enojo inmenso. Dije: dímelo, ¿qué quieres? ¿Divorciarnos? Tráeme los papeles y los firmaré. No esperaba que Diego realmente arrojara un contrato de divorcio. Al leer los términos, vi que me ofrecía propiedades y ahorros, con un valor total que superaba los 1.000 millones. Pero comparado con los cientos de miles de millones de la familia de la Vega, era solo una gota en el océano. Me enfurecí: ¿de verdad quieres divorciarte? ¿Incluso si significa ceder el puesto de patriarca a Adrián? Diego habló con gravedad: Martina, solo tienes 20 años. Todo para ti acaba de comenzar. Yo soy mucho mayor. Lo que sientes por mí ahora es solo curiosidad, o quizás piensas que soy bueno. No hemos pasado suficiente tiempo juntos. Aún no entiendes el amor. Mientras Diego me negaba punto por punto, me acerqué y me levanté de puntillas. Entonces vi cómo apartó la cabeza. Probablemente pensó que iba a besarlo. Pero solo sonreí: Diego, esperaré a que obtengas el puesto de patriarca. Firmaremos el divorcio en secreto, ¿de acuerdo? Diego frunció el ceño, observándome fijamente. Diego, comparado con volver a casa de mis padres, la familia de la Vega es mi mejor opción. Como Diego no respondió, asumí que aceptaba. Seguramente en ese momento su mente estaba dando vueltas sobre lo terribles que eran mis padres, cuando en realidad eran maravillosos conmigo. 15 días después, las náuseas del embarazo empeoraron. Mientras el abuelo entraba en su fase más crítica, veía a Diego y a Adrián corriendo de un lado a otro. Las más desocupadas éramos Laura y yo. Fue Laura quien primero notó mi embarazo. Al ver mis síntomas, su rostro cambió. ¿Estás embarazada? Sonreí ante su expresión de dolor. Laura, estoy casada. ¿No es normal que esté embarazada? Laura estaba al borde de la ira, y su expresión me hacía reír. Laura, Diego aún no lo sabe. No quería que lo supiera todavía. Había decidido que el día que el abuelo muriera, dejaría la familia de la Vega. Este bebé debía nacer, y entonces regresaría para reclamar la herencia. Laura lo había descubierto antes, pero no se lo diría a Diego. Laura dijo: Martina, con o sin tu sorpresa, Diego solo me amará a mí. Todos estos años en el extranjero, no buscó a nadie más porque me esperaba. Escuché a Laura hablar de su historia con Diego. Pero yo no creía que él la amara tanto como ella pensaba. ¿13 años en el extranjero? No se debe confiar en las palabras de los hombres. Sonreí: si eso es lo que creéis, está bien. No me importa vuestro pasado. Lo que importaba era lo tangible, lo que tenía en mis manos. Vi a Diego acercarse a lo lejos. Y sonreí dulcemente: Laura, mira a Diego. Un hombre tan maravilloso, y es mío. Corrí hacia él y me lancé a sus brazos, disfrutando de cómo esto enfurecía a Laura. Diego ya se había acostumbrado a mis arrebatos. Su mano grande rodeó mi cintura mientras me regañaba: Martina, párate por ti misma. Los hábitos eran aterradores. Si repetía algo todos los días, llegaría el momento en que lo consideraría normal. Incliné la cabeza y sonreí: no quiero, cariño. No me siento bien. Vi cómo Diego fruncía el ceño y preguntaba en voz baja: ¿qué te pasa? Laura, temiendo que mencionara el embarazo, intervino rápidamente: Diego, no le hice nada. Me divertía ver su miedo. Dije con seriedad: Laura no hizo nada. Solo, extrañaba a mi esposo. Me duele mucho el corazón. Quería presumir mi felicidad frente a ella. El rostro de Diego se oscureció, pero no soltó mi cintura, llevándome lejos de allí. No me soltó hasta que llegamos a nuestra habitación.
y dijo con gravedad: Martina, no habrá un futuro entre Laura y yo. Incluso si nos divorciamos, no estaré con ella. Lo nuestro terminó hace 13 años. No necesitas presumir ni provocarla. Me acerqué a Diego, rozando su pecho. Diego, tengo celos. Cada vez que veo a Laura, pienso que fue tu primer amor. Me duele. Mientras hablaba, golpeaba mi pecho con los puños. Diego me miró, como si admirara mi actuación, y no dijo nada. Hasta que me aburrí. Finalmente, dijo con frialdad: cuando termines de actuar, vete a descansar. Me ignoró por completo. Incliné la cabeza y murmuré con dulzura: oh, está bien. Me voy. Salí rápidamente, viendo a Laura aún parada en el pasillo a lo lejos. Y sonreí feliz. Llegó el día. La familia de la Vega estaba en completo ajetreo. Y Adrián me acorraló en un rincón. Sus ojos me examinaban sin disimulo. Contentísima de que Diego sea el nuevo patriarca, ¿no? Asentí. Adrián sonrió. Lo primero que hizo al asumir el puesto fue amenazarme. Exigió que me divorciara de Laura. Me sorprendió, pero no demasiado. Era algo que Diego haría. Adrián continuó: pequeña, ¿qué tal si hacemos un trato? Lo miré con cautela mientras se inclinaba hacia mí. El bebé en tu vientre, puedo reconocerlo como mío. Lo empujé, furiosa. Adrián se rió, mirando hacia Diego. Sentí miedo, porque Adrián era impredecible. Corrí hacia Diego. No podía lidiar con Adrián, pero Diego sí. Con voz quejumbrosa, dije: él me molestó. Diego alzó la mirada hacia Adrián. En ese momento, vi la mirada letal en sus ojos. Escuché a Diego decir: estos 3 días serán muy ocupados. Quédate arriba y no bajes. Asentí obedientemente ante su tono autoritario. Esperaría a que mis padres vinieran y entonces huiría. Porque una vez que terminara todo, vendría a ajustar cuentas. Al tercer día, cuando la casa estaba más llena, escapé sigilosamente con mis padres. Me llevé a mi bebé y me fui. Ese niño en mi vientre era un tesoro. Cuando naciera, heredaría la fortuna de los de la. Y también esa sensación de frialdad y distancia que transmitía. La primera noche de su luna de miel, cuando vio a Adrián por primera vez, quedó completamente embelesada. Era demasiado guapo. Esa arrogancia distinguida la volvía loca. Pero, ¿de qué servía? Ahora ese hombre estaba peleando por otra mujer. Mi madre se acercó y me dio un fuerte golpe en la frente con el dedo. Tonta. Si tienes agallas, ve y recupera a tu hombre. ¿De qué sirve lamentarte aquí? Además, me tienes pasando penurias en este lugar horrible. Miré a mi madre, cubierta de barro por los charcos que mis 2 hijos habían hecho jugando. No pude evitar reírme. Mamá, iré a recuperar a mi marido. ¿Tú y papá podéis cuidar de estos 2 pequeños? Mi madre me miró y asintió. Sí, claro. Después de todo, son los herederos de 100.000 millones. No te preocupes, tu padre y yo los cuidaremos como si fueran tesoros. La verdad es que ya lo había pensado. Los pequeños ya tenían 1 año y 3 meses, y era hora de que me desprendiera un poco de ellos. Aparecí en la entrada del Grupo Sánchez. Levanté la vista hacia el edificio del hombre más rico de la ciudad. Los Sánchez eran realmente adinerados. No podía evitar admirarme a mí misma por haber elegido a un hombre tan excepcional. Saqué un espejo y retoqué mi maquillaje. Perfecta. Me dirigí hacia la recepción y, sin rodeos, dije: quiero ver a Adrián. La recepcionista alzó la cabeza de inmediato y me miró. Su expresión estaba llena de sorpresa. ¿Tiene una cita con el señor Sánchez? Sonreí y le mostré una foto mía con Adrián. Al instante, la recepcionista se volvió extremadamente respetuosa. Señora Sánchez, pase. Mientras caminaba hacia el ascensor, escuché los murmullos a mis espaldas. Es la esposa de la que tanto se habla. Han pasado 2 años. El señor Sánchez siempre aparece en las noticias por otras mujeres. Pensé que su esposa sería fea, pero es joven y hermosa. Miré la foto en mi teléfono. La había tomado mientras Adrián dormía. Era la única foto que tenía con él. Entré en el ascensor y subí sin obstáculos. Cuando salí, lo vi. Adrián. Parece que la recepcionista le avisó. Adrián me miró con una expresión que transmitía pura furia. Como si quisiera devorarme viva. Feliz,
Corrí hacia él y me lancé a sus brazos. Pero él me agarró del brazo con fuerza. Su voz era gélida. Han pasado 2 años. No tenías por qué volver. Alcé la mirada hacia él, inclinando la cabeza con una sonrisa en los labios. Adrián, ¿por qué? Sigo siendo tu esposa. Sus labios finos esbozaron una sonrisa fría. Ah, sí. No lo sabía. Nos divorciamos hace 2 años. De pronto, solté una risita. ¿En serio? Me levanté de puntillas, rodeé su cuello con mis brazos y susurré en su oído. Adrián, tengo algo que decirte. Te he dado un bebé. ¿Lo quieres? Sentí su cuerpo tensarse. Sus manos me apretaron la cintura con tanta fuerza que casi me asfixiaron. Me dolió, pero estaba feliz. Al menos le importaba. Suavicé aún más mi voz. Adrián, no sabes cuánto he sufrido estos 2 años. Has sido tan bueno con Martina. Casi le das mi lugar como señora Sánchez. Sentí su ira. Sus ojos fríos brillaban con un fulgor helado. Aunque no hizo nada más, percibí una furia en el que no había visto en esos 2 años. Hace 2 años, no habría transmitido esta aura siniestra. Pero ahora, sí. Un escalofrío de miedo me recorrió la espalda. Adrián. ¿Me quieres todavía? Él apartó mis manos y se dirigió hacia su oficina. Yo, como una perrita faldera, lo seguí. Pero al entrar, vi a Martina. Aunque ya pasaba los 30, se conservaba muy bien. Con una sonrisa gentil, dijo. Laura, ¿cuánto tiempo? Por dentro, hervía de rabia. Vaya. Justo el día que regreso, aquí está su amada de la juventud. Hola, Martina. ¿Cuánto tiempo? Respondí, fingiendo dulzura. Me acerqué deliberadamente a Adrián, pero él no hizo ningún intento por abrazarme. Entonces, susurré. Adrián, ni tus hijos ni yo te importan. Su rostro se ensombreció al instante. Sus ojos se clavaron en mí con intensidad. Finalmente, había logrado sacarle una reacción. Haz que Martina se vaya, le susurré de nuevo. Con voz grave, él dijo. Martina, vete. Mandaré a alguien a que te lleve. Ella se levantó, sonriendo con elegancia. Está bien. Los dos eran tan cercanos, tan íntimos. Me molestaba. En estos 2 años, me había dado cuenta de que extrañaba a Adrián. Mucho. En cuanto Martina se fue, Adrián me apartó bruscamente y me arrojó contra el sofá. Su cuerpo alto y fuerte se cernió sobre el mío. Sus ojos, llenos de ira, me taladraban. Laura, no debiste regresar. Me quedé paralizada, sin poder hablar. Pero entonces, su mano agarró mi mentón y su boca se apoderó de la mía. Estaba en shock. Adrián, ¿me estaba besando? ¿De verdad me besaba? Sentí la fuerza con la que reclamaba mis labios, la presión de sus dedos en mi piel. Me dolía, pero estaba extasiada. Hasta que, de repente, empezó a desabotonarme la blusa. Me di cuenta de lo que quería hacer. Poco después, se detuvo. Cuando alzó la mirada, vi que sus ojos oscuros, además de siniestros, estaban cargados de deseo. Me quedé atónita. Adrián, tú, balbuceé, nerviosa. Su voz cortó mis palabras. Habla claro sobre lo de los niños. Me callé. No había logrado mi objetivo. ¿Cómo iba a contarle lo de los niños? Adrián, a menos que pueda conservar mi lugar como señora Sánchez, no te dejaré ver a los bebés. Lo dije sin rodeos. Una fortuna de 100.000 millones. No iba a dejársela a Martina. Su rostro se oscureció. Laura, lo que pasa entre Martina y yo no es asunto tuyo. Hace 2 años, si no te hubieras escapado del funeral de mi abuelo, ya estaríamos divorciados. Me acerqué más y rodeé su cuello con los brazos. Pero ahora sigo siendo tu esposa. Adrián, te he dado gemelos. Son adorables. Uno se llama Diego y el otro Javier. Todavía no les he puesto nombres formales. Su expresión seguía fría. ¿Los niños están con tus padres? Capítulo 8. Hice un gesto de sellar mis labios. No lo diré. Y no los encontrarás. A menos que transfieras todas las propiedades de los Sánchez a mi nombre. Adrián soltó una risa fría. Seguro pensaba que era una ambiciosa. Adrián, ¿no quieres? Porque yo sí. ¿Qué?
Esperando. Esperé durante mucho tiempo, hasta que la puerta principal se cerró. Un coche negro se detuvo frente a mí. Pensé que era Adrián. Pero cuando la ventana bajó, vi a Luis. La sonrisa de Luis era maliciosa. Oh, ¿no es esta la esposa de mi hermano? No pensé que volverías por tu cuenta, después de que Adrián ni siquiera te buscara. Lo miré, me acerqué y sin ceremonias me subí al coche. Quiero volver a la mansión de los Sánchez. Luis sonrió aún más. 100 millas, Adrián y yo peleamos todos los días por Martina. ¿Sabes lo que ha hecho estos 2 años para conseguirla? Lo miré y respondí, lo sé, los periódicos lo han dejado claro. Pero, hermano mayor, no pensé que incluso podrías falsificar tu condición médica. Luis no tenía ningún problema de salud, todo era falso. Todo era para que el patriarca de la familia lo ignorara. Un Sánchez sin descendencia no tenía derecho a heredar. Por eso, el patriarca lo dejó en paz. Porque Luis era un hijo ilegítimo. Adrián era el hijo legítimo. El rostro de Luis se oscureció, su sonrisa se volvió aún más perversa. Martina lo sabe mejor que nadie, pero no se atreve a decirlo. 100 millas, me pregunto, ¿qué es lo que Adrián tanto insiste con Martina? ¿Realmente la ama tanto? Confundida, respondí con curiosidad, no lo sé, y también me gustaría saberlo. Luis se rió, vamos, te llevaré de vuelta. Regresamos juntos. En la mansión familiar, vimos a Adrián y Martina. Los dos conversaban animadamente, vi a Martina reír. Y noté que los rasgos de Adrián también se suavizaron. Pero cuando nos vieron a Luis y a mí, sus expresiones cambiaron. Luis, con una sonrisa indolente, dijo, tengo la sensación de que, 100 millas, tú y yo haríamos mejor pareja. Yo también lo pensé. Respondí, hermano mayor, no digas cosas así, mi esposo se enfadará. Corrí hacia Adrián y me lancé en sus brazos. Haciendo pucheros, murmuré, cariño, ¿de qué hablabas con tu cuñada? Usé la palabra cuñada para recalcar su relación. Ahora que había vuelto, no temía a nada. Lo que quería era que Adrián y Martina nunca pudieran estar juntos. También noté que Martina miraba a Luis con miedo. Luis intentó agarrar a Martina. Pero Adrián, en lugar de abrazarme, me apartó y se interpuso frente a Martina, deteniendo a Luis. Adrián dijo fríamente, hermano, esta noche Martina se queda aquí. Puedes irte. La sonrisa de Luis se ensanchó. Oh, Adrián, tu esposa ha vuelto. ¿Acaso quieres a las 2 mujeres? El rostro de Adrián se heló, pero no dio ninguna explicación. Martina, sin entender bien la situación, dijo de repente, Adrián, me iré con Luis. Intentó marcharse, pero Adrián la sujetó del brazo. No la dejó ir. Sube. Vi cómo Adrián protegía a Martina. Y lo hacía con firmeza. Adrián, yo. Sube. Lo oí reprenderla con furia. Martina obedeció y subió las escaleras. Mientras, la mirada de Luis se volvió oscura. Adrián, estás interfiriendo en mis asuntos familiares. Adrián respondió frío, hermano, tienes hasta pasado mañana para divorciarte de Martina. Es mi último plazo. Luego, subió las escaleras. Y me ignoró por completo. Esa sensación era horrible. Luis me miró. Con una sonrisa burlona, dijo, 100 millas, no deberías haber vuelto. Los dos me habían dicho lo mismo. Subí las escaleras. Abrí la puerta de nuestro dormitorio. Lo vi sentado en un sillón, su voz grave y baja, acércate. Me acerqué a Adrián. Y me abrazó con fuerza. No entendía su repentina muestra de afecto, menos aún su frialdad en público y su cercanía en privado. Sentí su aliento cálido en mi oído, desconcertada. Escuché su voz ronca decir, Martina debe quedarse aquí. Pero entonces noté que su mano se deslizaba bajo mi ropa. Cariño, no necesitas hacer nada. Y no te atrevas a tocar a Martina. Sus palabras tenían un tono de advertencia, como si realmente fuera a hacerle algo a Martina. Me molesté, Adrián, ¿qué insinúas? ¿Crees que voy a matar a tu amor platónico? Adrián levantó la mirada hacia mí. Sus labios finos esbozaron una sonrisa fría. Cariño, sin importar qué, siempre elegiré a Martina. Eso me confundió aún más. Entonces, ¿por qué me abrazaba? ¿No podía tocar a Martina y por fin quería estar con una mujer? Me acerqué y murmuré suavemente, Adrián. ¿Me amas? Lo vi quedarse en silencio.
Sin sorprenderme, continué, si no me amas, ¿entonces también quieres estar conmigo? Tenerte a ti es el mejor escenario posible. Capítulo 9. ¿El mejor escenario posible? ¿Qué significaba eso? ¿Estar conmigo? Sentí que Adrián intentaba continuar, pero le agarré la mano, mi mirada fría. Sabía que en ese momento estaba furiosa. Me separé de su abrazo. Dime, Adrián, ¿ya no quieres divorciarte? Su voz era gélida. Ahora que has vuelto, tráete a los niños. Los 4 podemos ser una familia. Escuchándolo, saqué un documento de mi bolso y se lo arrojé. Firma esto y haré que mis padres traigan a los niños. Adrián leyó las cláusulas abusivas. Le alcancé un bolígrafo. Al fin y al cabo, yo quería mandar. Pero vi cómo lo dejaba todo a un lado. Y me abrazó de nuevo. Me quedé perpleja. Su voz era baja. Pórtate bien, tráete a los niños. Te prometo que todo irá bien. Todo lo de la familia Sánchez será para ellos. Me enfadé. ¿Y no puedes darme todo lo tuyo a mí? Casi muero al dar a luz. Sus ojos se oscurecieron, acariciando mi cabello. Tonta. Al oír eso, me derrumbé en su pecho, llorando. Entre lágrimas, le conté todas mis penas de estos meses. Estaba destrozada. Adrián, te extrañé mucho. Muchas veces quise volver, pero siempre estabas peleando con Luis por Martina. Te transferiré el 5% de mis acciones. Su voz grave resonó, y me callé al instante. Escuchando su compensación. Alguien dijo que no importa si un hombre te ama, lo importante es que sea bueno, de buen carácter. Un hombre así siempre te tratará bien. Miré a Adrián. Definitivamente, había elegido bien. Sonreí, feliz, bien, quiero un contrato. Adrián asintió, las acciones que te doy no pueden ser transferidas a nadie, ni siquiera a tus padres. Esos 2 parásitos de la familia Sánchez. Lo escuché hablar con calma. Parecía que ya sabía cómo eran mis padres. Me puse. Martina dijo, hace 15 años, fuiste tú quien atrajo a esa gente. Mi mano tembló. Los ojos de Martina brillaban con odio. Pequeña Laura, eras tan cruel desde tan joven. Fue en ese momento que Diego y yo nos separamos. Él fue obligado a ir al extranjero. ¿Sabes lo que hizo para no irse y quedarse conmigo? Se arrodilló frente a la puerta de la mansión familiar durante 3 días y 3 noches, sin comer ni beber, rogando al abuelo que no me hiciera daño, prometiendo que obedecería y se convertiría en un excelente heredero. Me dejó, para protegerme. Mientras escuchaba sus palabras, mi mirada se oscureció aún más de frustración. Martina, ¿qué estás insinuando? Laura, el mundo de Diego y el mío es algo en lo que tú no puedes participar. Él siente por mi amor, responsabilidad, culpa y muchas otras cosas. Lo único que no te debe a ti, es nada. Sentí que mi pecho estaba a punto de estallar. Entendí lo que Martina quería decir. Era por la culpa que Diego no podía cortar los lazos con ella. Martina continuó, si Diego supiera que tú fuiste la culpable de todo lo que nos pasó, ¿crees que te perdonaría? De repente, me sentí ahogada. No me atrevía a apostar. Si realmente les había causado tanto daño en el pasado, no podía permitir que Diego lo supiera. Martina, ¿qué es lo que quieres? Al escuchar mi rendición, su sonrisa se ensanchó. No necesito que hagas nada. Solo que, pareces llevarte bien con Adrián. ¿Por qué no hablas con él y le pides que me deje ir? Fruncí el ceño, sin entender sus intenciones. Aún así, acepté. Adrián no me guardaba mucha maldad. Cuando Adrián llegó a la mansión, fui a buscarlo. Él me miró, sorprendido de que yo me acercara. ¿Qué pasa, pequeña? Corregí el apelativo, por favor, llámame cuñada. Pero Adrián se rió, Diego no siente nada por ti, y yo tampoco. Me quedé paralizada, sin comprender. Adrián se inclinó, alineando su mirada con la mía. Solo me interesa lo que le pertenece a Diego. Por ejemplo, Martina. Todo lo que Diego ama, yo lo arrebato. Miré a este hombre perturbado frente a mí. Así que Adrián no quería a Martina por amor, sino porque era el primer amor de Diego. Pero yo soy la esposa de Diego. Adrián soltó una carcajada, él no te quiere. Si no fuera porque el abuelo te obligó a casarse con él, ni siquiera te miraría. No supe qué responder. ¿Qué necesitas para liberar a Martina? Pronto lo haré.
Ya estamos tramitando el divorcio. Pero eso no me alegró. ¿No podrías mantenerla encerrada para siempre? Así no podría salir y yo me sentiría más segura. Adrián sonrió. Laura, Diego me ofreció una fortuna a cambio. Casi un tercio de las acciones de la empresa familiar. Me enfurecí. ¿Tanto había sacrificado por Martina? No lo acepto. Adrián se rió. Claro, si se tratara de ti, él te dejaría morir sin pensarlo. Estaba furiosa. La emoción que sentía anoche no significaba nada comparado con lo que hacía por Martina. Él podía ser aún mejor con ella. Capítulo 10. Menos de un día después, recibí la noticia del divorcio de Adrián y Martina. Y Martina, con sus maletas, se mudó a la mansión de la familia Sánchez. Diego anunció que, a partir de ahora, Martina sería tratada como una hija de la familia, bajo su protección. Exactamente como él había planeado hacer 2 años atrás. La vi aparecer en todo tipo de eventos, acompañando a Diego. Él siempre la presentaba como mi hermana. Y yo me sentía como una ladrona, escondida en las sombras, observando todo. Esta noche era el banquete organizado por la familia López en la ciudad de M. Vi a Diego presentar a Martina ante todos. Él la trataba tan bien. Un trato que, aunque no fuera de amantes, superaba el de familiares. Cuando mis ojos se encontraron con los de Diego, sentí que todo era un absurdo. Ya le había dado 2 hijos. Ya tenía herederos. ¿No sería mejor divorciarme? Así él podría estar con Martina, y yo encontrar a un hombre que me amara. De repente, todo parecía estar mal. Laura, ¿cuánto tiempo? Al ver a Javier frente a mí, recordé todos los años que me había perseguido. Desde la secundaria hasta la universidad, y luego cuando se fue al extranjero. En ese entonces, me molestaba su insistencia. Pero ahora me di cuenta de que yo era igual que él con Diego. Había rechazado el amor sincero de alguien más, y por eso no podía obtener el mío. Javier se sentó a mi lado, siguiendo mi mirada hacia Diego. Tu esposo es un hombre muy impresionante. Asentí. Era innegable. Javier, lo siento. Él sonrió. Laura, eres adorable. Solo que vives de manera egoísta. Me lastimaste tanto, y ni siquiera te diste cuenta. Lo siento, de verdad. Diego es impresionante, pero no te ama, ¿verdad? No respondí. Si me amara, ¿por qué presentaría a otra mujer en un evento tan importante? Dejándome a mí, su esposa, a un lado. Javier suspiró. Laura, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿A ti misma, o el dinero? La razón por la que me molestaba Javier antes era porque él no era el heredero de los López. Tenía 2 hermanos mayores. Y yo necesitaba a alguien con poder para respaldar a mi familia. Javier, quiero divorciarme. Observé a Diego y Martina a lo lejos, pareciendo una pareja enamorada. Martina reía, y Diego lucía sereno. Yo era el hazmerreír. Laura, piensa bien si puedes enfrentar las consecuencias. Javier se fue. Pasé toda la noche observando a Diego, viendo cómo trataba a Martina con tanta dulzura. Hasta que el banquete terminó. Los 3 subimos al auto. La voz suave de Martina rompió el silencio. Diego, ¿podrías quedarte conmigo esta noche? Como si yo no existiera. Vi que Diego no respondía de inmediato. Martina insistió, necesito hablar contigo. Finalmente, Diego dijo, sí. La complicidad entre ellos era palpable. En una bifurcación del camino, Diego me miró. Laura, vuelve a casa primero. Agarré su manga. Diego, ¿realmente vas a abandonarme? Laura, obedéceme. Y se fue. El auto avanzó lentamente. Pensé en todo. Algunas cosas se pueden forzar, pero el amor no. Yo quería a Diego. Mi mente estaba llena de maquinaciones, pero todas eran para conseguirlo. Detengan el auto. Lo siento, señora. El señor Sánchez ordenó llevarla de vuelta. Me reí, mi hombre se va a quedar con otra mujer. Y yo debo obedecer. El asistente siguió manejando. Si no paras, me tiraré del auto. Frenó de inmediato. Bajé y tomé un taxi. Desde el auto, llamé a mi madre. Mamá, quiero divorciarme. Laura, cité. Me enfurecí y dije, Luis, ellos se parecen a Diego. 100 millas de algodón, ¿qué tal si nos casamos? Ve a traerme el certificado de divorcio, y entonces me casaré contigo. No hay problema.
Colgué el teléfono furiosa. Esperé 3 días, pero no recibí ninguna llamada de Diego. En cambio, recibí la llamada de un loco. Una semana después, recibí una llamada del asistente de Diego. Señora, el señor Diego ha acordado reunirse con usted en el registro civil. En ese momento, estaba tan furiosa que casi tiré el teléfono. Pero me contuve y llamé directamente a Luis. Luis, trae tu identificación, nos casamos. Nos vemos en el registro civil. Llegué, vestida con elegancia. Con mis tacones altos. Lucía hermosa. Giré y me dirigí directamente hacia Luis. Luis sonrió. Diego, esto no está mal. Tú te divorcias, yo me caso. Diego me miró con sus ojos profundos y dijo, ¿quién dijo que me divorcio? Mis pies se detuvieron. Furiosa, me divorcio de ti. Te devolví a los niños, búscales una madrastra. No creo que haya una mujer que trate bien a tus hijos, Diego. Incluso Martina desearía la muerte de tus hijos. Las luchas en las familias adineradas son crueles, y él mismo es un ejemplo. Me dirigí hacia Luis. Diego me agarró del brazo y, con un tirón, me llevó a sus brazos. El familiar aroma fresco del hombre me envolvió. Furiosa, grité, suéltame. Capítulo 11. Luis miró a Diego con una expresión helada. Dijo, Diego, esto no está bien. Divórciate ahora de 100 millas de algodón, y yo me casaré con ella de inmediato. Diego lo miró fríamente, pero no dijo nada. Simplemente me llevó consigo. Estaba furiosa. Diego, suéltame. Vine a buscar el certificado de divorcio. Diego me metió a la fuerza en el coche, y su asistente pisó el acelerador. Al ver su rostro sombrío, dije fríamente, no te mezcles con Luis. Esto me enfureció aún más. ¿Qué significa mezclarme? Él será mi segundo esposo. El rostro de Diego se tornó gélido. Sus dedos apretaron mi mentón con fuerza. Su voz era helada. ¿Ni siquiera te has divorciado y ya piensas en un segundo matrimonio? Algodón, ¿quieres que te estrangule? Me sorprendí, viendo su ira. ¿Por qué estás tan enojado? Si me divorcio de ti, podrás estar con Martina. No es eso bueno. Si estaba dispuesto a huir con Martina, ¿por qué esa actitud? Diego no dio explicaciones. Sus labios se posaron en mi cuello, sentí sus besos húmedos y cálidos. No entendía nada. El Diego de 2 años después era cercano, pero también más inescrutable. El coche avanzó un trecho antes de que su voz ronca rompiera el silencio. Los niños te esperan en casa. Me enfurecí de nuevo. Ya te los entregué a ambos, Diego. No me importa, quiero divorciarme. ¿Crees que me faltan hombres? Puedo encontrarle un yerno a mis padres. El rostro de Diego se oscureció. Se inclinó y me besó. Su voz era ronca. Entre Martina y yo, ya he terminado de ayudarla. Me sorprendí, mirándolo. Ya no le debo nada, algodón. De ahora en adelante, te amaré a ti. Me eché a llorar, furiosa. ¿Qué quieres decir? Sus labios rozaron mi oreja. Le debía algo, algodón. Ya lo he pagado. Su vida o muerte ya no me importan. Escuché su explicación, viendo su expresión seria. Con voz entrecortada, pregunté, ¿qué le debías? Pero Diego no respondió. Me debatí, intentando liberarme. Su voz era baja. Estuvo con mi hermano mayor, atrapada por más de 10 años. La razón principal es que yo la abandoné. Estaba sola, a merced de mi hermano. Él la maltrató tanto que perdió 2 hijos y ya no puede tener más. Quedé atónita. ¿Por qué? Mi hermano ordenó personalmente que le hicieran abortar. Si el abuelo hubiera sabido que tenía descendencia, no solo lo habría expulsado de la ciudad, sino que también lo habría despojado de su identidad en la familia. El abuelo no permitía que mi hermano fuera una amenaza para mí en la sucesión. Por eso surgió el rumor de que Luis era impotente, pero era solo una estrategia de mi hermano contra el abuelo. Escuché su explicación y pregunté con nerviosismo, ¿y cuando el abuelo murió, Luis ya no tuvo que preocuparse? Sí, algodón. Me sentí culpable por Martina. Era joven, no pude asumir los riesgos y rompí con ella. El abuelo me envió al extranjero. Pensé que, al no tener más contacto, cada uno seguiría su vida. Pero no imaginé que, al irme, ella caería en el infierno. Pensé en mí, la causante de todo. ¿Y ahora? ¿Ya no le debes nada? ¿La seguirás ayudando? No. Inmediatamente, abracé a Diego, feliz.
Pensé que, al fin y al cabo, este hombre era bueno. Regresamos a la mansión familiar. Los dos pequeños jugaban y corrieron hacia mí. En ese momento, sentí que mi vida estaba completa. Pero no imaginé que esta felicidad duraría solo un mes. Martina se desmayó y la encontró la sirvienta de su apartamento. Llamó a Diego. El diagnóstico: estaba embarazada. Una mujer que supuestamente no podía tener hijos, ahora embarazada de más de un mes. Vi a Diego salir sin dudarlo. Me quedé sentada en el sofá, comiendo fruta. En la puerta, Diego dijo: «Algodón, ven». Lo seguí de inmediato. Llegamos al hospital. Martina estaba en la mejor habitación. Entramos. Al principio, Martina pareció feliz, pero luego su rostro se tensó antes de forzar una sonrisa. «Diego, viniste». Y me ignoró. Dije: «Hermana Martina, felicidades». Martina acarició su vientre, con una sonrisa sutil: «Algodón, el bebé que llevo dentro es de Diego». Me puse en guardia, incrédula. Miré a Diego. Con voz dulce, dije: «Cariño, te espero afuera. Confío en ti al 100%. Salí corriendo. Martina quería sembrar discordia entre nosotros. No le creería. Me acerqué a la puerta, intentando escuchar. Pero no oí nada. Poco después, Diego abrió la puerta. Me miró. «Vámonos». Lo seguí y pregunté: «Diego, ¿qué pasó? ¿De quién es el bebé?». Tomó mi mano, sus ojos profundos clavados en mí. «Algodón, ese niño no es mío». Suspiré aliviada. No me importaba de quién era el bebé de Martina, mientras no fuera de la familia. Así no competiría con mis hijos por la herencia. Diego acarició mi cabello. «Investigaré esto. Quédate en casa con los niños». Vacilé: «Está bien, pero no te obsesiones. Dijiste que ya no le debías nada a Martina». «Sí, pero no permitiré que nadie confunda el linaje de la familia». Vi a Diego dirigirse a la oficina del médico. Decidí regresar a ver a Martina. Al abrir la puerta, Martina no pareció sorprendida. Me miró. «Algodón, el bebé es de Diego». El sonido cristalino de la puerta al abrirse rompió el silencio. Observé cómo Luis entraba corriendo, dirigiéndose directamente hacia Martina. Capítulo 12. Martina sonrió con dulzura: «Luis, estoy bien». Los fríos ojos de Luis se clavaron en mí. «Laura». Vi cómo, inconscientemente, Luis protegía a Martina. Algunas cosas las veía demasiado borrosas. ¿Todavía amaba a Martina? No podía distinguirlo. Pero el cuidado hacia ella ya estaba grabado en su cuerpo, convertido en una reacción instintiva. Si en aquel entonces no hubiera aprovechado su momento de debilidad, Luis, sin duda, se habría divorciado de mí y se habría casado con Martina. Luis me llevó afuera. En el pasillo, sus ojos gélidos se posaron sobre mí. «Ya te dije que entre Martina y yo no hay nada». Contemplé su ira, su tono cortante. Y también el frío en su mirada. «Luis, Martina dijo que todo lo bueno que me has dicho, que me amas, solo era porque estás absorbiendo la empresa de mi familia, los Sánchez». «¿Es cierto?». Luis respondió con frialdad: «¿Qué importa?». Esas 3 palabras me hundieron en el infierno. Lo miré con lágrimas en los ojos. «Claro que importa. ¿Es verdad? ¿Estás atacando a mi familia ahora?». Luis replicó helado: «Laura, los asuntos de negocios no son de tu incumbencia. Respecto a Martina, ya he hablado con mi hermano. Todo lo que suceda después no tiene que ver con nosotros». Luis rodeó mi cintura con su brazo. Pero yo solo sentía frío. Si Martina no lo hubiera mencionado, habría tenido que esperar a que todo estallara para enterarme. Alcé la vista hacia él, con una voz sorprendentemente serena. «Luis, la verdad es que me he enamorado de ti. Lo sabes, ¿verdad?». El rostro de Luis permaneció impasible, demasiado impasible. Mis ojos se humedecieron. «Luis, ¿qué hacemos?». «Yo te amo, pero tú estás destruyendo a mi familia». Luis frunció el ceño: «Los Sánchez. ¿No sería mejor si los convierto en tuyos?». Su mano acarició mi mejilla, con la seguridad de quien lo controla todo. Pero yo sonreí: «¿Míos?». Mi tío y su familia siempre han sido buenos conmigo, mis 2 hermanos me consienten, mi hogar es armonioso. ¿Convertir a los Sánchez en míos? ¿Cómo?». Miré a Luis, incapaz siquiera de mentir con coherencia. Di un paso atrás.
alejándome de él. Luis, detén el daño a mi familia. Si quieres divorciarte, o si quieres a Martina, lo aceptaré. Me sentí ahogada. Di la vuelta y me fui. Al llegar al ascensor, mi asistente dijo, el señor Luis ha dicho que lo lleve a casa. Respondí, voy a la mansión de los Sánchez. Ese era mi verdadero hogar, no la casa de los Luis. Al llegar, vi las expresiones de mis padres y de mi tío. Tan pronto como me vieron, sonrieron. Así que, aunque Luis los estaba atacando, ellos lo ocultaron todo para no preocuparme. Una semana después, me convertí en la presidenta de Sánchez Group. Fue decisión de mi tío. Para detener la adquisición por parte de Luis Group, solo había una opción, que yo ocupara este puesto. En la reunión, me encontré con Luis. Lo vi impecable, con Martina a su lado, como su secretaria. Los observé a ambos. ¿Así que has tomado tu decisión, señor Luis? Luis habló con indiferencia. Laura, los negocios no son un juego. Lo nuestro es un asunto familiar. Sabía que mi expresión en ese momento era terrible. Luis, no venderemos nuestras acciones a tu grupo. Luis respondió, Laura, los Sánchez no tienen opción. Las acciones han caído en picado. Si no aceptas la inyección de capital de Luis Group, la brecha solo crecerá. Escuchaba sus palabras, pero no las entendía. Luis, cuando nos casamos, no me diste una dote. Tomé un contrato y lo coloqué frente a él. Si todavía me quieres, dame 6.000 millones. Martina intervino con su voz suave, Laura, eso es demasiado. Ni siquiera Luis Group puede reunir esa cantidad de golpe. La miré y sonreí, Martina, qué preocupada estás. Luis y yo somos marido y mujer. Lo que él no quiera darme ahora, será de mi hijo en el futuro. Vi el destello de frialdad en sus ojos. Martina, ¿ya has aclarado de quién es el bebé que llevas? ¿De Luis? ¿O de algún otro hombre? Luis cortó mi ataque hacia Martina. 6.000 millones, y me divorcio de ti. Me quedé pálida. El hombre que siempre se negó a divorciarse ahora lo hacía por 6.000 millones. Sonreí, forzándome a decir una sola palabra. Bien. Me divorcié de Luis. Recibí los 6.000 millones y salvé a Sánchez Group. Pero también lo perdí a él. En ese momento, sin embargo, sentí alivio. Luis dijo que ya había pagado todo lo que le debía a Martina. Pero cada vez que Martina tenía un problema, él acudía sin dudar. Regresé a la mansión Sánchez. Nadie se atrevía a mencionar a Luis. Durante mucho tiempo, todos decían que Luis se casaría con Martina. Pero, por más que se especulaba, aunque el vientre de Martina crecía, no había señales de que Luis fuera a casarse con ella. Laura, ¿por qué no traes a los niños a casa? Negué con la cabeza. No, mamá. Luis es su padre. No les faltará nada. ¿Y qué piensas hacer? Luis no para de pedirte matrimonio. Apoyé la barbilla en mi mano, mirando por la ventana. Últimamente, Luis no dejaba de aparecer por aquí. No sabía qué quería. Casarme con él ni siquiera pasaba por mi mente. El rugido de un deportivo sonó afuera otra vez. Salí. En la entrada, vi a Luis bajarse del auto, con un traje rojo llamativo. ¿Qué pasa, Luis? Se acercó, Laura, ¿de verdad no quieres casarte conmigo? Lo miré fijamente. ¿Por qué te acercas a mí? Él sonrió, malicioso, y se inclinó hacia mí. Laura, ¿sabes lo que Luis ha estado haciendo últimamente? Lo he oído. Gastó 1.000 millones en construirle a Martina un lujoso balneario, solo porque a ella le gustaba la sensación de un paraíso. Luis, ¿por qué no reconoces al bebé de Martina? Él se rió, esa mujer nunca me importó. Pero he invertido mucho esfuerzo en ella. ¿Sabes por qué Luis la protege? Yo lo sé. ¿Por qué no me lo preguntas? Respondí, me dijo que por culpa. Luis se rió, tonta. No entendía por qué me llamaba así. Me hizo señas para que me acercara. ¿Sabes qué ha estado haciendo Luis en el extranjero todos estos años? No entendía. Luis tiene un veneno en su cuerpo. Se lo dio Martina. Hace 13 años, el abuelo se dio cuenta y lo mandó fuera. Pero nunca encontraron una cura. Por eso, yo controlaba a Diego, sin embargo, replicó, no, es el veneno ancestral de la familia Mu para controlar a las personas. El abuelo no pudo lograrlo en más de 10 años. Además,
Adrián solo intentaba alejarte de ahí. Pero yo me mordía el dedo con fuerza. ¿Alejarme? Una hora después, llegué a la entrada del grupo Sánchez. Llamé a Adrián y bajó. Observé al hombre frente a mí, de apariencia fría y distante. Las palabras de Diego resonaban en mi mente. De pronto, sentí un nudo en la garganta que me impedía hablar. Caminé hacia Adrián. Diego dijo que él y el abuelo siempre han querido obtener el antídoto que Muguán tiene en sus manos. Vi cómo el rostro de Adrián se ensombrecía antes de escucharlo decir: Martina, vuelve a casa. Mirándolo fijamente, pregunté: Adrián, ¿me amas? En ese momento, parecía estar segura de que Adrián realmente me amaba. Pero él evitó responder. Si extrañas a los niños, los enviaré de vuelta a casa. Al escuchar su respuesta evasiva, de pronto solté una risa amarga y me abracé a él. Adrián, ¿el hijo de Muguán es tuyo? No. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras tragaba el llanto. Bien, te creo. Devuélveme a los niños, yo los cuidaré. Te esperaremos. No me atreví a mirarlo más y salí corriendo. Creí que podría esperar a Adrián. Pero 3 meses después, recibí la noticia de su muerte. Toda la ciudad de M estalló en conmoción. Adrián era demasiado joven. A los 35 años, apenas 2 años y medio después de heredar el liderazgo de la familia Sánchez, murió de manera brutal. Su cama estaba manchada de sangre y vómito. Su cuerpo presentaba un tono azulado. Escuché todo esto aturdida. No, imposible. ¿Cómo podía estar muerto? Salí corriendo desesperada. Llegué a la mansión Sánchez. Ahí estaban Muguán y Diego. En el salón principal, un ataúd descansaba en medio de la habitación. Avancé lentamente hacia él. Me aferré al ataúd y miré el cuerpo inerte en su interior. Caí al suelo. Adrián, Adrián. Diego se acercó. Martina, Adrián ha fallecido. Los médicos confirmaron muerte súbita. Incrédula, miré a Diego y a Muguán. Ella se apoyaba en el pecho de Diego, sin mostrar el más mínimo dolor. Con voz dulce, dijo: Martina, Adrián ya no está. ¿Vas a devolvernos a los niños? Bueno, más bien, ¿no deberías llevarlos al médico? Adrián estaba enfermo, podría ser hereditario. Me quedé paralizada. Era obvio lo que había ocurrido. Muguán y Diego habían conspirado juntos. Los observé fijamente. Diego sonrió. Martina, ¿qué tal si te casas conmigo y te quedas con los niños? Vi su mano acariciar el vientre abultado de Muguán. Martina, ahora el grupo Sánchez nos pertenece a Bangwan y a mí. Retrocedí, miré el ataúd y me di la vuelta. Al salir de la mansión Sánchez, sentí un nauseabundo ardor en la garganta. Escupí un chorro de sangre. Limpié mis lágrimas al ver las manchas rojas. El asistente de Adrián se detuvo frente a mí. Señora, el señor le dejó una carta. Tomé el sobre y lo abrí. Decía: Martina, olvídame y sigue adelante. Solo esas pocas palabras. Nada más. Todas sus excusas sobre Muguán habían sido mentiras. Ni un ápice de remordimiento. El dolor me atravesó el pecho. Adrián fue asesinado por Diego y Muguán, ¿verdad? El asistente respondió: Señora, solo siga el consejo del señor. Desde el principio, él no quiso involucrarla en esta lucha interna. Si no hubiera quedado embarazada, él la habría dejado ir hace mucho. Al escuchar esto, las lágrimas cayeron de mis ojos. Él siempre intentó alejarme. Lo sabía. No asistí al funeral, pero envié a mis padres y a mis primos con los niños. Contemplé la lluvia durante horas. Con el tiempo, escuché cómo Diego tomó el control de la familia Sánchez. Muguán le dio un hijo y ambos manejaban el grupo Sánchez con puño de hierro. Los rumores se esparcieron. La gente dejó de mencionar a Adrián, alabando en cambio la crueldad y eficiencia de Diego. Era aún más despiadado que Adrián. Mis hijos cumplieron 5 años. Se parecían mucho a él. Nunca me preguntaban por su padre, probablemente porque mis padres los habían advertido. Mi madre dijo: Martina, el hijo del señor López regresó al país. ¿Quieres conocerlo? Era la enésima vez que me presionaba para que saliera con alguien. Apoyé la barbilla en mi mano y la miré. Mamá, ¿qué tal si me caso con Luis y así dejas de insistir? Martina, llevas 3 años guardando luto por Adrián. 5 años perdidos por él. No puedes seguir así.
Sal, conoce gente. Sé que Luis no te gusta, pero hay otros hombres. No era que me aferrara deliberadamente a su memoria, pero algo dentro de mí se sentía vacío. Está bien, mamá. Lo conoceré. Se emocionó demasiado. Perfecto. Esta misma noche. Por la noche, llegué al restaurante. Junto a la ventana, un hombre joven, de unos 27 años, apuesto y con aura de intelectual, me esperaba. Martina, soy Carlos. Te he visto antes. Sonreí levemente. No recuerdo haberte conocido. Él rió. Vi tu foto en el teléfono de un amigo. Mis párpados se crisparon. ¿Quién me admiraba en secreto? ¿Luis? Carlos negó. No. Era el teléfono de un paciente. Actualmente está en el extranjero. ¿Paciente? Nunca he salido del país. Dijo que se llamaba Adrián Sánchez. Quedé petrificada. ¿Qué? Carlos me observó. Antes de que mi madre me enviara tu foto, no tenía interés en citas. Pero al reconocerte, decidí venir. ¿Adrián? Saqué mi teléfono frenéticamente y le mostré una foto. ¿Es él? ¿Está vivo? Así es. Investigué su historia. No quería entrometerme, pero al saber que tienen hijos, pensé que debía saberlo. Adrián está grave. Lleva años en tratamiento. Su condición está controlada, pero no puede experimentar emociones fuertes. Ni tristeza ni alegría. Su cuerpo no lo resistiría. Capítulo 14. Final. Llegué al lugar que Carlos me indicó. Un hospital de lujo en el país de M. Afuera de la suite VIP, vi a Adrián tras la ventana. Su rostro estaba demacrado. Había visto su cuerpo en un ataúd 3 años atrás, pero ahora estaba aquí. No sabía qué decir. Él volvió la mirada hacia mí. Al verme, no pareció sorprendido. Martina. Abrí la puerta y me acerqué. Me observó con calma. Has madurado. A los 25 años, era inevitable. Tú has envejecido. Las canas. Los labios de Adrián sangraban ligeramente mientras tosía con suavidad. Martina, regresa a casa, dijo con voz serena. Al escuchar que me echaba, lo miré con lágrimas de rabia en los ojos. Adrián, ven conmigo, insistí. Él negó con la cabeza. No puede ser. Mi presencia desestabilizaría a los Sánchez. Todo eso ya pasó. He vivido aquí, en las montañas, 13 años, y así seguiré. Entendí su mensaje, hasta la muerte, estaría confinado en este lugar. Le rodeé el cuello y susurré al oído, Adrián, te amo. Desde el primer instante supe que eras para mí. Solo nos separan 13 años. Si a mí no me importa que seas mayor, ¿por qué me rechazas? Una sonrisa asomó en sus labios. Tonta, ¿qué clase de chica se declara así, tan insistente? Pues yo lo hago. Adrián, te amo. Me enfurecía su indiferencia, como si mis palabras no importaran. Peor aún, inventaba excusas para alejarme, incluso aquella mentira sobre su propia muerte. Apreté el abrazo, desesperada. Adrián, nuestra familia debe estar unida. Ya no quiero tu dinero. Sus ojos se oscurecieron. Martina, todo, ahora es de mi hermano. Forcé una sonrisa. Siempre creíste que te amaba solo por ser el patriarca de los Sánchez, ¿verdad? Calló, y continué, tengo 25 años, Adrián. Ahora sé por qué siempre busqué estar a tu lado. Por amor, sí, pero también porque tú no me correspondías. Eso me obsesionaba. Su mano acarició mi cabello. ¿Los niños están bien? Asentí. Si quieres verlos, haré que mamá y papá los traigan. Mi salud no da para cuidarlos. Que se queden en Málaga, respondió con calma. El dolor me atravesó. Adrián, ¿fue realmente Dolores quien te envenenó? No la culpo. Cuando me fui, la abandoné. Su odio es comprensible. Las palabras se atascaron en mi garganta. Si no hubiera sido por mí, si no los hubieran separado, quizá Dolores no lo habría envenenado. Adrián, lo siento. Yo destruí su amor, lo llevé a esto. Martina, la primera vez que te vi, reconocí a aquella niña. Nunca te culpé. Incluso sin ti, Dolores y yo no habríamos durado. El corazón me latió con fuerza. ¿Siempre lo supiste? Sí.
tus rasgos no cambiaron mucho. Y sigues siendo igual de terco. Entre lágrimas, solté una risa. No es cierto. Su dedo rozó mi nariz. Tonta, sin aquella niña, no estaríamos aquí ahora. Ni tendríamos a Diego y a Javier. Me refugié en su pecho. Era un hombre bueno, que nunca me reprochó nada. Todo encajaba perfectamente. Adrián, no me eches. Quiero quedarme. Guardó silencio. Si luchas por sanar, estaré contigo. Cuando Diego y Javier crezcan, nos cuidarán. Planeaba el futuro, pero en mi mente resonaban las palabras de Laura. El cuerpo de Adrián tal vez no resista más de unos años. Me quedé a su lado. Mis padres trajeron a los niños, pero limité sus visitas, el bullicio lo agotaba. En sus días buenos, paseábamos juntos. Así pasaron los años, hasta que los niños cumplieron 15. Entonces, con una sonrisa tierna, susurró. Martina, si hay otra vida, solo te esperaré a ti. Besé su frente. Bien. Entonces no salgas con otras. Aunque sea joven, creceré. Sus ojos brillaron de amor al mirarme. Martina, en esta vida, aprende a amarte a ti misma. Y así, murió en mis brazos. Adrián, en esta vida, yo solo quiero amarte a ti. Epílogo. Nuestra madre amó a nuestro padre con locura. Mi hermano y yo nunca entendimos por qué se enamoró de un viejo arrugado. Sí, papá era mayor, cabello blanco, piel marcada, salud frágil. Cualquier sobresalto lo afectaba, así que mamá nos advertía antes de cada visita. No lo alteren. Solo hablen de cosas alegres. Obedecemos. Al fin y al cabo, era nuestro padre. Cuando murió, a nuestros 15 años, creímos que mamá por fin sería libre. Pero desde ese día, jamás volvió a sonreír. A veces nos miraba absorta. Intentamos animarla, incluso le organizamos citas. Ella nos amenazó con un bastón. A los 35 años, no pienso ser una viuda, protestábamos. Pero ella decía, ningún hombre se compara con su padre. Muchos la cortejaban. Ella ni los veía. Atesoraba cada regalo de papá, especialmente aquel anillo que llevó hasta el final. Es nuestra promesa, decía. Como si existieran las segundas oportunidades. Era su manera de aferrarse a él. Con los años, viajó por el mundo, pero nunca conoció a otro hombre. Mi hermano y yo nos decepcionamos. Aún convertida en una anciana, vivió feliz. Hasta los 90 años, cuando murmuró. Vino a buscarme. Y en su rostro apareció una sonrisa que no veíamos desde nuestros 15 años. Ella lo extrañó toda la vida. ¿Quién puede amar así, hasta el final? Nuestra madre lo hizo. Pudo elegir a alguien más joven. Pudo abandonarlo cuando enfermó. No sé si llamar a eso amor o terquedad. Los enterramos juntos, como ella pidió. Tiempo después, un hombre de Málaga vino. Nos llamó tíos. Supimos quién era. Pero ya nada importaba.